Vamos a continuar con la exposición de Mateo, el capítulo 5, el Sermón del Monte. Capítulo 5. Hoy nos toca la tercera bienaventuranza que se encuentra en el versículo 5. Pero permítanme leer desde el versículo 1 en adelante. Hablando de nuestro Señor, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hoy veremos esta tercera bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y oramos a ti, Señor, para que este sermón penetre en cada uno de nuestros corazones y nos conforme a imagen de tu precioso Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo, quien Él vivió en su propia persona todas estas bienaventuranzas que hoy podemos leer. Y te rogamos que tú nos ayudes a ser como Él, a ser más como Él y ser menos como nosotros mismos. En Él te lo pedimos. Amén y amén. Si usted desea tomar su asiento, puede hacerlo. En esta oportunidad el Señor está delante de una multitud y quizás más precisamente delante de esa multitud, enfrente de sus discípulos, más precisamente. Pero sí es verdad, hay un montón, una multitud de personas que le están oyendo y están escuchando. Y cada bienaventuranza que el Señor pone en su boca es un desafío a la forma de pensar, no solamente de los judíos en ese entonces, sino aún para nosotros mismos hoy. Seguramente en medio de esa multitud habían personas cansadas, personas debilitadas, personas que se encontraban en dificultades. Eso fue hace tiempo, pero también hoy en medio de nosotros hay personas que se encuentran en debilidad. Y es posible que tú hayas venido cansado, que hayas venido cansada aquí, y es muy fácil que nuestras dificultades y nuestros problemas capten toda nuestra atención, toda nuestra energía, apoquen nuestro ánimo. Pero puede llegar esto a tal punto de que vivamos una vida enojados con todo lo que está a nuestro alrededor. O quizás una vida de autocompasión, siempre viendo cuán pobres somos o cuán necesitados estamos. Si solamente nosotros nos centramos en las heridas, en las decepciones que recibimos a diario, continuamente, es muy posible que estas situaciones causen un endurecimiento en nuestros corazones, conduciéndonos a tener unas vidas amargadas, hostiles hacia todo lo que está a nuestro alrededor. Y nuestro Señor Jesucristo, aquí en el Sermón del Monte, Él anuncia que cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que han respondido a su llamado en arrepentimiento y fe, cada uno de ellos puede vivir a la altura o por sobre las dificultades que hay en este mundo. A pesar de los cambios, a pesar de las circunstancias que nosotros estamos enfrentando todos los días, y seguramente tú has venido aquí con dificultades, seguramente tú estás quizás focalizado en un problema en tu vida, en una circunstancia en tu vida. Pero el Señor dijo: bienaventurados, y esto lo hemos aclarado en otra oportunidad, felices. Qué palabra preciosa, felices, bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Y hoy el Señor nos va a decir que son bienaventurados los mansos.
¿Y por qué son bienaventurados los mansos? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta es, como dije antes, la tercera bienaventuranza. Es como una progresión, es como una serie de escalones. Para llegar a este peldaño de la mansedumbre hay primeramente que pasar por la gracia de Dios por los primeros 2 peldaños. Entonces es necesario, antes de ser bienaventurado y ser manso, es necesario ser pobre en espíritu. Es necesario darnos cuenta de nuestra necesidad, pero no de una necesidad material, sino de una necesidad espiritual, de la necesidad de Dios, de la necesidad de un Salvador. Debemos entender primeramente que nada somos y que nada podemos hacer, que no hay forma que ninguno de nosotros pueda calificar con nuestras acciones, con nuestros actos. Nada que podamos hacer nos puede alcanzar a este escalón de ser pobres en orgullo, en espíritu, y es posiblemente el orgullo lo que impida que cada uno de nosotros podamos ser precisamente pobres en espíritu. Lo único que podemos presentar delante del Señor es nuestra situación, es nuestro propio pecado. Y este escalón nos debe llevar al segundo peldaño. Nos debe no solamente llevar a pensar en nuestra situación, sino a dolernos de nuestra situación. Uno mismo debe llorar por su condición. Y muchas veces cuando lloramos otras personas no lo ven, pero no hay otro que pueda llorar por nosotros. Cada uno debe llorar por su propia situación. Bienaventurados los que lloran. Y es un lloro en secreto, es un lloro íntimo. Es un lloro hacia adentro, es algo que muchas veces las personas no pueden ver que estamos llorando porque nuevamente caímos en la misma situación. Lloramos porque en verdad nos parece cada vez más difícil poder asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos provoca llanto porque estamos lejos de ser como nuestro Salvador. Y estos peldaños nos permiten llegar al tercer escalón, que es el de la mansedumbre. Pero además de considerar esto como una progresión, como una condición que depende de las anteriores, también debemos verla como una progresión. No simplemente como algo dependiente, como el fruto de lo anterior, sino como una progresión, algo que está evidenciando nuestro progreso en la fe. Algunos cometen el error de pensar que son 3 tipos de personas distintas, 3 grupos de personas distintas. Que está el grupo de los que son pobres en espíritu, hay otros grupos que son los que lloran y hay otros grupos que son los mansos o son los humildes. No son 3 grupos, no son 3 grupos diferentes. No es que yo puedo decir, yo pertenezco al grupo de los que lloran, pero en realidad yo creo que puedo salir por mi cuenta. O yo soy del grupo de los que son pobres en espíritu, pero en verdad no me contricto, no hay una tristeza en mí, no hay un llorar en mí por mi propia situación. No son 3 grupos distintos. Son las mismas características de todo creyente en el Señor. Todas las personas, todo creyente debe ser primeramente pobre en espíritu, debe llorar por su situación y debe también ser humilde. Así que no son 3 grupos diferentes, sino son las características de todo creyente. Y la Reina Valera elige traducir esta palabra como humilde como manso, así lo tiene usted en su Reina Valera. Ahora, esta palabra es casi idéntica a pobres en espíritu. La mayoría de las personas que han estudiado el Nuevo Testamento dicen que hay en realidad muy poca diferencia entre lo que es ser un pobre en espíritu del versículo 3 a lo que es una persona mansa o humilde del versículo 5. Los amables, los dóciles, los humildes del versículo
5 son las mismas personas, las mismas que las del versículo 3, pero vistos desde una perspectiva diferente. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo utiliza aquí en el versículo 5 es la palabra praise en griego. Y apenas puede distinguirse de esta palabra de pobres del versículo 3. Casi mantienen el mismo sentido de algo que no es importante, algo que no tiene importancia. Más bien la diferencia entre las palabras de ser manso y humilde del versículo 3, de ser pobres en espíritu, y manso y humilde del versículo 5, tiene que ver con un aspecto interno. Cuando habla de pobres de espíritu del versículo 3, está hablando de una condición propia de cada persona, algo interior, algo de reconocerse a sí mismo. Y en el versículo 5 tiene que ver con una humildad y una mansedumbre hacia Dios y hacia nuestros prójimos. La palabra manso o amable, que es un sinónimo de ella, es una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento, pero también es una de las palabras más difíciles de poder traducir, de poder captar verdaderamente su significado. Ahora, no debemos confundir el ser manso y el ser humilde con debilidad. No estamos hablando de personas que son débiles. A veces cuando nosotros escuchamos esta palabra de alguien que es manso o alguien que es humilde, pensamos en alguien que es psicológicamente débil, una persona que es fácilmente engañable. Para muchos de nosotros la palabra manso tiene connotaciones negativas. No vemos como algo bueno cuando hablamos de una persona que es mansa, sino más bien nos parece que es algo negativo de la persona. Pero por el contrario, el Señor no hace referencia a la debilidad. No tiene que ver con la debilidad, sino tiene que ver con el poder. Tiene que ver con una fuerza que está dentro de cada creyente. Y esta sumisión que tiene hacia el Señor es donde reside verdaderamente su fuerza, en la confianza en el Señor. Estas son personas que no confían en sus propias fuerzas. Ellos no necesitan sus propias fuerzas porque ellos están confiados en el Señor. Ellos tienen una fuerza interior. ¿Y por qué? Y vuelvo a decir, esto no es una fuerza natural. No estamos hablando de una fuerza que nosotros vemos en personas que están a nuestro alrededor. Vemos a personas que son fuertes, en situaciones son fuertes, aún no son creyentes, pero decimos, esta persona verdaderamente es una persona fuerte, pero no es una fortaleza humana, no es una fortaleza natural, es una fortaleza que es derivada de la confianza en el Señor. Ellos tienen una fuerza interior. ¿Y por qué tienen esa fuerza interior? Porque tienen también una relación correcta con su Creador. Fuertes. No en el sentido de que se hace respetar de una forma agresiva, no fuerte en el sentido de que se imponen ante las personas. No fuertes porque hacen callar, no fuerte porque devuelven el mal que han recibido, no porque pueden herir a otra persona, no porque desafían, sino porque aún teniendo el poder de hacerlo no lo hacen. Entonces son verdaderamente fuertes, son personas fuertes. Y ahora algunos ejemplos de qué no es ser manso y humilde. Ser manso y humilde no significa ser un cobarde, ni un tímido, ni alguien pasivo. Solemos pensar en una persona porque es tímida o es pasiva, entonces decir, bueno, esa persona es mansa. No, eso no es mansedumbre. Tampoco es alguien despreocupado. Está ahí en la casa, le está cayendo todas las cosas arriba de la cabeza, su casa es un desastre, problemas, y él está ahí quieto, con sangre de pato, sin decir, qué mansa esa persona. No, esa persona no es mansa, esa persona es una persona despreocupada, todo le resbala. Tampoco significa ser flojo o ser descuidado. Eso no es una persona mansa, eso no es una persona humilde. Una persona, a veces pensamos de una persona que es descuidada en su aspecto, en su aseo, en su orden exterior. Y decimos, bueno, esa persona es una persona humilde.
no, esa persona es una persona que no se baña, ¿sí? Una persona que no se cuida. O a veces escucho de aquellas personas que de repente, no sé, dicen, aquella persona es bohemia. ¿Y por qué es bohemia? Y bueno, porque le gusta estar ahí, anda por la vida. No, no es bohemia, es vago. No es bohemio. A veces las personas suelen tener malas ideas acerca de definiciones, pero la Biblia cuando habla acerca de manso y humilde, no está hablando de una persona floja, no está hablando de una persona tímida. Incluso puede haber personas calmas, calladas, pero no son mansas, sino son vagas o son flojas en lo que tienen que hacer, son perezosas, porque no quieren asumir responsabilidades y dejan que otras personas tomen las decisiones por ellos. Uy, qué persona mansa, qué persona mansa. ¿Vio en el matrimonio qué manso que es? Prácticamente él no decide nada, es su esposa la que decide. ¿Es un hombre manso? No, no es un hombre manso. No, no es humilde. Es una persona que no está cumpliendo su responsabilidad, no está asumiendo las responsabilidades que debe asumir. Puede haber incluso personas muy amables. Usted dice, qué amable que es esta persona, pero eso no significa que sea una persona humilde o que sea mansa. Quizás es una persona hipócrita. Puede haber personas que buscan la paz a cualquier precio y por eso buscan ajustarse a lo que las otras personas dicen. No quiero tener problema. Si tú dices que eso es así. Bueno, en casa no quiero tener problemas con los chicos, entonces que cada quien haga su vida, que cada quien haga lo que bien le parezca. Entonces esa persona es una persona mansa. No, no es una persona mansa. Pero buscan la paz, buscan no tener conflictos. Es interesante esto, ¿no? Recuerdan, yo recuerdo no hace mucho, ahora no tengo el versículo en mente, pero recuerdan cuando Moisés él entiende que debe obedecer a Dios y debe circuncidar a su hijo, pero aparentemente su esposa le dice, no hagas eso con el nene, ¿cómo le vas a cortar? No lo hagas. Y en un momento de camino, Abraham con su esposa le sale al encuentro el Señor y es para matarlo. Y el momento que su esposa se da cuenta, entonces agarra, circuncida al niño y en ese momento hay paz con Dios. ¿Saben? Hay algunas personas que prefieren tener paz con su esposa o tener paz en su casa y tener enemistad con Dios. Prefieren estar enemistados con Dios antes de traer algún problema en casa. Pero eso no es una persona mansa, no es una persona humilde, es una persona que no ocupa el lugar que debe ocupar. Recuerdo, hace algunos años atrás, había una familia en la iglesia, bastantes años atrás. Los dos servían en la iglesia. Pero de repente su esposa se encaprichó y decidió no venir más a la iglesia. Y esa decisión que tomó no solo afectó a su propia persona, sino que tan fuerte en su necedad decidió que tampoco sus hijos iban a venir a la iglesia. Su esposo, líder de la iglesia, siguió viniendo a la iglesia, pero llegó un momento que me dijo, mire pastor, sabe, yo tampoco voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Le digo, tú debes permanecer, tú eres el que debe dar el ejemplo. Es que usted no sabe cómo es mi esposa, es terrible, terrible es. Entonces yo me voy a quedar también en casa, y así fue, todavía debe estar en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hombre manso? No, no es un hombre manso. ¿Qué hombre humilde? No, no es un hombre humilde. Es un hombre irresponsable. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Bueno, esta palabra puede compararse a amansar un caballo. Un caballo es una bestia que puede matarnos. En verdad, nosotros lo solemos ver en carros, podemos ver que las personas montan a los caballos, incluso tienen un pequeño freno y unas riendas. Y ese pequeño freno y esas pequeñas riendas gobiernan todo el potencial, todo el poder de ese animal. Pero puedo asegurarte que un caballo, la fuerza de un caballo podría matar a cualquier persona. Pero sin embargo es dócil, es manso a la mano.
Y así es esta idea de mansedumbre. No es algo débil, sino es algo que tiene poder, pero sin embargo, a pesar de tener ese poder, es controlado. Es igual de pensar en la mansedumbre que hay un río en una represa. Usted dice qué manso, pero al mismo tiempo, cuando esas compuertas son abiertas, el poder de esa agua da electricidad a toda una ciudad. Es poder, pero es poder bajo control. Así que no debemos tener la idea de ser humilde y manso con debilidad. No, al contrario. Cuando hablamos de mansedumbre, cuando hablamos de humildad, el Señor está hablando de algo que tiene poder. Podemos hablar, por ejemplo, de un elefante que es manso, pero nunca podríamos hablar que un elefante es débil. Tiene poder, pero ese poder, cuando el elefante es manso, cuando ese poder está puesto bajo obediencia, entonces él puede ponerse de pie y hacer las piruetas que su amo le pide. De ese tipo de mansedumbre estamos hablando. No estamos hablando de debilidad, de no poder. Estamos hablando de poder, pero sin embargo controlar ese poder. Así debe ser nuestro espíritu, controlado por el Señor y puesto bajo el servicio del Señor. La mansedumbre está estrechamente relacionada con la humildad, es más, es fruto de la humildad, y también con la misericordia, con la benignidad y con la paciencia. Y algunos ejemplos que tenemos nosotros en la Escritura, hablando acerca de la mansedumbre y aplicando esta virtud, este fruto del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. La Biblia dice en Efesios 4:2 que con toda humildad y mansedumbre, esto hablando de cada uno de nosotros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. O sea que si somos mansos, somos pacientes y tolerantes y nos soportamos. ¿Usted cree que hace falta ser manso y humilde en medio de la congregación con nuestros hermanos que están alrededor? Si usted dice que no, es porque viene poco a la iglesia. ¿Amén? Sí, claro que es necesario. Y claro que el ser mansos va a permitir que muchas situaciones en la iglesia puedan ser resueltas y pasadas por alto. Por eso Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a los otros. O sea, una persona mansa, un creyente, es alguien que evita problemas, alguien que pasa mansamente el problema por alto para que no hayan dificultades en medio de la congregación. Colosenses 3:12, versículo 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de ¿qué? De mansedumbre, de paciencia. Otra vez habla de soportarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja con otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros, así también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Así que los mansos están dispuestos a perdonar. Con buena voluntad soportan insultos y malos tratos. Y debemos recordar que los mansos no es que no pueden hacer nada, sino que tienen bajo control sus impulsos y sus emociones y su conducta. No se dejan amargar por nadie ni por ninguna circunstancia. No tienen un espíritu vengativo y no son orgullosos ni arrogantes. El manso está dispuesto a sufrir el agravio, a ser defraudado, antes de ser de tropiezo a cualquier persona. 1 Corintios 6:7. Ahora, el adjetivo que se utiliza aquí, prao, que habla de una persona que es amable, humilde, considerado y cortés, no significa alguien que no se enoja. No, sino aquel que mantiene el equilibrio aún en medio del enojo. Hay algunas cosas, hermanos, que debieran hacernos enojar. ¿Sí o no? Claro que sí. Hay algunas cosas que deben hacer enojar a todo creyente. Pero aquí tenemos una persona que siempre está enojada en el momento adecuado y nunca se enoja de una forma incorrecta
o equivocado. Siempre con la cantidad precisa de enojo, siempre con la cantidad precisa de incomodidad. El hombre manso es aquel que con paciencia puede soportar y puede responder sin ser una persona agresiva. Los griegos hacían uso de esta palabra para describir la cantidad adecuada de medicamento que se le daba a un paciente. Por ejemplo, si a alguien se le suministraba demasiado medicamento, entonces esa dosis podía matarlo. Si se le daba la dosis justa, entonces iba a aplacar la fiebre, pero si se le daba demasiado poco, no iba a tener ningún tipo de efecto. Así que esta palabra habla de un equilibrio, de tener un equilibrio. No significa no enojarse nunca, sino enojarnos en las cosas que debemos enojarnos, de ser equilibrados en nuestro enojo. Algunos ejemplos que la Escritura nos da acerca de mansedumbre. Números, capítulo 12, versículo 3. Nos habla de Moisés. Todos sabemos que la Biblia dice que Moisés fue un hombre manso, ¿cierto? Fue un hombre manso. Dice que aquel varón Moisés era un hombre manso. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba? Manso. Que lo llamaban Moisés y venía moviendo la cola. Dice que era un hombre manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. La pregunta es, manso, humilde, que controlaba su temperamento. ¿Moisés siempre fue así? No, no siempre fue manso. En Éxodo capítulo 2, versículo 12 dice que él mata a un egipcio, ¿cierto? No siempre fue un hombre manso. En un momento él explotó en su ira y asesinó a un egipcio. Y en otra ocasión, dice, al ser provocado por el pueblo, dice que habló precipitadamente con sus labios. Salmos 106, 32 y 33. Dijo lo que no debía decir. Habló en un momento que no debía hablar y lo hizo de una manera que no debía hacerlo. Manso es aquel que muestra valor y muestra fuerza, pero también está bajo el control y la voluntad de las emociones. Y el ejemplo por excelencia es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que usted pueda abrir sus Biblias, ir allí a Juan, el capítulo 13. Juan capítulo 13. Aquí nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el aposento alto. Él está allí junto con sus discípulos, listos a participar de la última cena de Pascuas antes de él enfrentar la cruz, horas antes de su muerte. En esos momentos seguramente el Señor tendría en su cabeza, tendría en su mente que en breve sería expuesto a la ira omnipotente de su Padre, que iba a padecer el abandono de su Padre. Y todas esas cosas seguramente estarían en la mente del Señor. Y el versículo 1 dice, antes de las fiestas de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasare de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y esto lo hizo el Señor, y se lo hizo a un grupo de discípulos, a los cuales les tuvo que demostrar mucha paciencia, mucha mansedumbre y mucha humildad. Quienes manifestaban entre sí un espíritu de competencia.
Recuerdan, en algún momento ellos estaban pensando quién iba a ser el mayor en el reino. Con una madre que estaba tratando de promocionar a sus hijos y que se acerca al Señor y le dice: Señor, yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino. En otra oportunidad, recuerdan cuando un grupo de samaritanos no los quiere recibir, los discípulos dijeron: ¿quiere, Señor, que hagamos descender fuego del cielo? Y el Señor tiene que contestarles a ellos: no sabéis de qué espíritus son. En verdad eran personas difíciles y el Señor los amó, tuvo paciencia. Ahora, en medio de este grupo orgullosos, de personas impetuosas, en muchas ocasiones desubicados, inmaduros, débiles en su fe, el Señor se humilla y el Señor les sirve con amor. El Señor hace con ellos lo que ellos tendrían que haber hecho cuando Él entró a ese lugar. Un siervo debía haberle lavado los pies antes de entrar a la casa, pero como ellos estaban tan preocupados en sí mismos, ninguno de ellos lo advirtió y fue el Señor el que estuvo dispuesto a hacerlo. Cualquiera de ellos debería haberse puesto no a discutir, pero sí por lo menos a tratar de ocupar ese lugar y decir: Señor, por favor, déjame que yo tenga el privilegio de lavarte los pies. Eso es en realidad lo que deberían haber estado intentando hacer. Lo que un sirviente debió haber hecho cuando el Señor entró a ese lugar. Pero estaban concentrados en sí mismos y perdieron la hermosa oportunidad de servir al Señor. Así que el Señor Jesucristo, siendo aún el más grande entre ellos, Él muestra con sus acciones el ejemplo que ellos deberían haber tomado. Y empezó a hacer algo, no lo anunció. No dijo: es que yo voy a lavar los pies, sino que Él comenzó a hacerlo. Él tomó una toalla, se la ató, tomó un recipiente para lavarles los pies. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Ellos no esperaban que eso ocurriera. Y el Señor les dice: así como yo lo hago con ustedes, así ustedes deben hacerlo con los demás. Y este fue el mismo Señor, este fue el que nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No manso y humilde de palabras solamente, sino manso y humilde en acciones. Vemos aquí, ¿no?, con cuánto amor y con cuánta ternura el Señor trabajaba con ellos. Y nosotros, hermanos, la pregunta que es para nosotros reflejamos en realidad también el espíritu manso y humilde del Señor. Y algunas preguntas que yo hice acerca de meditar acerca de este versículo para saber si realmente yo soy una persona mansa o tú eres una persona mansa. Quizás deberíamos preguntarnos cuál es nuestra actitud ante las circunstancias de la vida. O cómo actúo cuando tengo el poder de controlar a una persona o acción. O cuál es mi actitud hacia la palabra de Dios. Cuando me hago estas preguntas, ¿puedo llegar a la conclusión de que soy una persona mansa y que soy una persona humilde, que estoy reflejando el carácter de mi Señor Jesucristo? ¿Cuál es mi actitud en medio de los problemas de la congregación, en medio de la división del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi actitud hacia aquellas personas que quizás no están de acuerdo conmigo? ¿Cómo manejo el rechazo? ¿Cómo me relaciono con las demás personas? ¿Cuál es mi respuesta emocional hacia lo que las otras personas me dicen o insinúan? Las personas mansas aceptan el trato de Dios de buena gana, sin discutir con el Señor. Aquel que es manso no va a luchar con Dios. No, él mira la vida, ve las circunstancias de la vida y ve la mano de Dios detrás de cada circunstancia y de cada situación que le toca vivir. El resultado de todo esto, hermanos, es la mansedumbre. Y como consecuencia dice que los mansos tendrán la tierra por herencia.
o recibirán la tierra por heredad. Lo que nos dice aquí el Señor es muy parecido a lo que dice el Salmo 37. Si usted quiere ir ahí al Salmo 37. El Salmo 37 es casi una interpretación de lo que dice este versículo. Salmo 37, verso 10 al 11 dice: pues de aquí a poco no existirá el malo. Quiere decir, algún día el malo ya no estará más. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El debate acerca de este versículo es si esto es un hecho futuro o es un hecho presente. Si es que vamos a heredar bendiciones, vamos a heredar la tierra, va a ser un hecho que va a ocurrir, ciertamente va a ser un hecho que va a ocurrir. Pero la pregunta es si esto tiene algún sentido el hoy, si de alguna manera nosotros estamos siendo bendecidos, estamos siendo felices porque somos herederos de esta tierra. Obviamente en esta tierra seremos bendecidos, somos bienaventurados por ser mansos, somos bienaventurados, somos felices por ser pobres de espíritus. Somos bienaventurados y somos felices porque somos capaces de darnos cuenta cuál es nuestra situación y de derramar lágrimas. Y somos bienaventurados y somos felices porque hay una herencia que nos espera. Y esa herencia que nos espera no solamente nos habla de una felicidad y una bienaventuranza futura, sino que el saber esto hace que nosotros podamos pasar a través de las circunstancias de la vida en condiciones de ser bendecidos, de ser felices. Como hijos de Dios, somos felices. Y hace que muchas veces, a pesar de las circunstancias de esta vida, aunque tengamos cosas o no las tengamos, porque la palabra dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia que los bienes que posee. Así que como hijos de Dios a veces podemos tener cosas materiales y a veces no podemos tener cosas materiales, pero en eso no consiste nuestra felicidad. Cualquiera que sea nuestra situación, estaremos contentos y eso es ser manso. Así que cual sea el sentido de manso, los mansos son felices hoy y serán aún más felices porque les espera un futuro glorioso. Concluimos. Hermanos, debemos orar para que el Señor aumente la gracia en nosotros para ser aún más mansos. Debemos orar, obviamente. Si no oramos, entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser más mansos si no pedimos al Señor ser más manso? Así que esta debe ser una oración nuestra. Señor, hazme más manso y humilde como mi Señor. Lo segundo, hermanos, no desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos da para reflejar el carácter manso y humilde de Cristo. A veces le pedimos al Señor, Señor, hazme más manso, hazme más humilde. Y el Señor te va a responder y va a permitir situaciones en tu vida que pongan a prueba esa mansedumbre. Circunstancias que te van a llamar a ejercer esa mansedumbre. Así como cuando alguien quiere fortalecer un músculo, ¿qué hace? Va y ejercita. De la misma manera, la mansedumbre es algo que debe ser ejercitada. Así que para que esta gracia espiritual pueda crecer en tu vida, es necesario que tú pongas a prueba a diario esta mansedumbre. Así que hay que ejercitarla. Pídele a Dios. Amén. Ora a Dios. ¿Cuántos quieren ser mansos? Ok, bueno, pídele a Dios. Y vas a ver que pronto, muy pronto, el Señor va a permitir que tú muestres cómo estás creciendo en mansedumbre. Es más, yo creo que el Señor ya ha regado en tu vida personas que están probando tu mansedumbre, ¿sí o no? ¿Sí? Dios permitió personas a tu alrededor que te están ayudando y están trabajando para que tú seas una persona mansa y una persona más humilde cada día. Así que el Señor te va a poner a prueba en tu perdonar, a prueba en tu capacidad de soportar las faltas,
de las personas que están a tu alrededor y Él te va a dar una hermosa oportunidad para que tú puedas mostrar tu carácter manso y humilde. Tercero, hermanos, ¿cuán mansos somos en la iglesia? Somos muy mansos en la iglesia. Pero ¿cuán mansos somos en nuestras casas? ¿Cuán mansos somos en nuestros hogares? Yo aquí les veo a todos ustedes como personas muy mansas. Nadie está enojado, nadie está discutiendo, todos están sentados, todos parecen personas muy, muy mansitas. Incluso terminamos la reunión y nos saludamos y cada persona se ríe y dice, qué persona humilde, qué persona mansa. Pero cuando tú sales de aquí y la puerta de tu hogar se cierra, la pregunta es si sigues siendo igual de manso o de mansa. ¿Somos igual que aquí? ¿Reflejamos la misma humildad y mansedumbre como lo hacemos aquí? Ese león o esa leona domesticada, amansada que vemos aquí, ¿es igual en casa o en casa se vuelve un animal salvaje, ¿no? Que nada lo puede o nada la puede contener? Y con esto, hermano, estamos a veces mostrando a nuestros hijos que está bien parecer un cordero en la iglesia y un animal salvaje en casa, y eso no puede ser de esa manera. Debemos ser mansos y humildes como Cristo. Aquí en casa, en el trabajo, en el barrio, donde nos encontremos, debemos ser mansos y debemos ser humildes, y para esto debemos orar, debemos pedirle al Señor de poder ser mansos y humildes. Y donde no hemos hablado con mansedumbre, donde nos demos cuenta que no estamos siendo humildes, entonces debemos volver y debemos pedir perdón. Debemos acercarnos y debemos decir, discúlpame, ¿sabes qué? He sido áspero, no he contestado como debía contestar, no he hecho lo que debía hacer. Perdóname por lo que te he dicho, perdóname por lo que he hecho. Perdón por no reflejar el carácter manso y humilde de mi Salvador. Recuerde, hermanos, que cuando nosotros pronunciamos o nos pronunciamos como cristianos no significa pertenecer a un grupo. Cristiano significa ser alguien diferente, ser una persona diferente. Ser cristiano es ser reflejo de aquel que nos llamó, es ser reflejo de nuestro Señor y Salvador. Ser cristiano es decir, yo me asemejo a Cristo. Yo estoy imitando al Cristo, a Cristo. Yo soy una persona que vive sometida a Cristo. Eso es ser cristiano. Hermanos, no ensuciemos el nombre de Cristo con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Si tú dices que eres cristiano, entonces tú debes vivir a imagen del Salvador. Debes esforzarte de vivir como el Señor. ¿Cómo es eso de que alguien dice ser cristiano y cuando cualquiera lo ofende en la calle, entonces sale un montón de insultos, un montón de palabras de su boca y dice, no, lo que pasa es que fue la situación la que puso esas palabras en mi boca? No fue la situación la que puso esas palabras en tu boca. Esas palabras ya estaban dentro tuyo. Lo único que esa situación abrió la puerta para que eso saliera de tu corazón. Igual cuando tú pisas, un pomo de pintura. Si tú pisas un pomo, va a salir pintura. No es que porque lo pisaste la pintura se puso ahí. No. La pintura salió porque ya estaba dentro. Entonces a veces decimos, no, es la situación. Es la situación que me lleva a esto. La situación manifiesta lo que tú realmente eres. Muestra realmente a ti mismo y a lo que está a tu alrededor cómo está realmente tu situación. Tú dices, yo soy cristiano. En verdad, las personas que están a tu alrededor, cuando tú dices, yo soy cristiano, muchas veces, muchas personas les gusta publicar
que son cristianos, pero su vida, sus actos, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones dejan muy mal el nombre de Cristo. Muy mal. Debemos orar por ser mansos y humildes. Debemos pedirle al Señor que trabaje en nosotros, que nos ayude. Y cuando erramos debemos pedir perdón. Debemos arrepentirnos y pedir que el Señor nos fortalezca. Señor, hazme manso. Señor, hazme humilde. Si tú eres un creyente, tú no puedes decir que no eres un pobre en espíritu. Si tú eres un creyente, tú no puedes decir que no eres alguien que se aflige por la situación que vive. Tú no puedes decir que eres creyente y vivir en tu casa peor que un inconverso. No, eso no puede ser. Porque lo que estamos diciendo aquí no son para personas inconversas. Quiero decirte que si alguien vino aquí y está escuchando acerca de la felicidad de ser manso, quiero decirte que nadie puede ser manso ni nadie puede ser pobre de una forma natural. Es una obra que Dios hace en el creyente. Solo una persona puede ser mansa y humilde cuando el Espíritu Santo habita en él. Tú dices, yo no tengo poder. Yo no tengo poder. Yo soy una persona débil. Ninguna persona es débil. Santiago nos habla acerca de la lengua y del poder de nuestra lengua. Y compara el poder de nuestra lengua a una llama que quema toda una ciudad. Y esto lo he dicho en algunas oportunidades. Si tú quieres ver el poder destructor que hay en tu lengua, mira cuando publican los incendios en la televisión. Mira a la gente huyendo, los bosques devastados, hombres entregando su vida para apagar aquellas llamas. Cuando tú veas eso, entonces piensa en el poder que hay en tus palabras. No estoy diciendo de que tengas poder en tu palabra para declarar. Tú no tienes ningún poder. El poder está en la palabra de Dios. No tienes poder para crear. Solo las palabras de Dios tienen poder para crear, pero tú tienes poder para destruir. Tu lengua tiene poder para destruir. Y solo un hombre y una mujer que está bajo la influencia del Espíritu Santo puede ser un hombre o una mujer mansa y humilde. Una persona que pone todo el poder de su vida, todo ese caudal, todo ese poder, lo somete a Cristo, lo somete al Señor y sirve al Señor. No estamos hablando de algo natural, no estamos ofreciendo gracia barata, no estamos ofreciendo solucionar problemas. No te estamos diciendo que tú pases, des 3 pasos, digas 3 oraciones y que tu vida va a cambiar. No te estamos diciendo que tú debes tener una vida moral, que estamos tratando de moralizarte. No te estoy diciendo de que tú debes aprender a no decir malas palabras. El pastor dijo que no se deben decir malas palabras porque las malas palabras son malas. Que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, que no esto, que no aquello. No, no estamos diciendo eso. Tú incluso puedes dejar de decir malas palabras. Incluso puedes aprender a tratar bien a tus hijos y a tu esposa. O puedes aprender a tratar bien a tu esposo. Pero eso no te va a hacer manso y humilde. Manso y humilde es algo que se produce dentro, que el Espíritu Santo produce dentro de cada creyente. Y es un cambio que cada uno de nosotros vivimos también como espectadores. Y vamos viendo cómo nuestra vida va siendo transformada. Yo sé que algunos de ustedes están luchando más que otros. Yo sé que algunos de ustedes están en distintas estaciones. Pero ninguno crea que puede vivir una vida diciendo que es cristiano cuando está muy alejado de quién es nuestro Señor. Aquel que dijo que debemos ser manso y humilde y le debemos imitar. Tú debes esforzarte. Tú debes orar. No quiero tener un sermón moralizante, sino lo que quiero publicar con la misma fuerza que el Señor se paró y desafió a todos los que estaban allí escuchándole, es que cada quien que responde al llamado de Dios será bienaventurado. Bienaventurado si es pobre en espíritu, bienaventurado si llora por su propia situación, y eso lo va a llevar a ser manso y humilde para con el Señor. ¿Sabes? Nadie se vuelve malo ante una circunstancia. Las circunstancias revelan lo malo que somos. Las circunstancias abren la puerta para que nosotros realmente mostremos quién somos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿sabes? Es necesario que en medio de vosotros haya problemas, que haya divisiones. Es necesario. ¿Por qué es necesario?
porque de esa manera entonces se mostrarán aquellos que son aprobados, que son salvos. Los problemas no nos transforman, los problemas muestran lo que somos, muestran lo que realmente somos. Así que, hermanos, el Señor sabe ponernos en circunstancias en las cuales nosotros podemos mostrar que somos creyentes, en verdad. Y podemos demostrar que realmente estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. Seamos humildes, seamos humildes. Bajemos nuestros rostros delante del Señor y digámosle al Señor en la circunstancia que Él nos ha permitido pasar: Señor, gracias por esta circunstancia. Gracias por este problema, porque sé que me falta mansedumbre y tú me estás ayudando a ser más manso. Señor, hazme como Cristo. Hazme como Cristo. Ayúdame a ser como Cristo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque eres paciente, porque somos necios y testarudos. Y te rogamos que nos hagas manso como nuestro Salvador, como nuestro Señor.